Marcha la ley de las 40 horas laborales. La normativa llega en una primera fase con la reducción a 44 horas semanales, las que irán disminuyendo gradualmente hasta el año 2028. Queremos profundizar en este tema, hay un montón de dudas, por eso vamos a conversar de inmediato con Pamela Martínez. Ella es académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Muy buen día. Pamela, muy bienvenida. A todos y a todos. A ver, lo primero, porque tuvimos unos últimos días bien confusos en cómo entraba a implementarse esta normativa. ¿Quedó zanjado si es que tiene necesariamente que ser una hora, un día de la semana de reducción, o si pueden efectivamente ser estos 12 minutos diarios que algunos empleadores han querido implementar? Sí, una controversia a partir de la denuncia que realizó la Central Unitaria de Trabajadores de que se estaría vulnerando la norma, ¿no? En tanto que se había propuesto por parte de algunos empleadores la reducción en 12 minutos, jornada promediando, ¿no? Pero esos 12 minutos implican la suma de 60 en 5 días. Esa cuestión fue zanjada por un dictamen que se dictó el 18 de abril por parte de la Dirección de Trabajo, donde establece una interpretación del artículo 3 transitorio, en el cual determina que si la jornada es de 5 horas, entonces la jornada es de 5 días semanales, perdón, la jornada se deberá reducir al menos en una hora completa en uno de esos días. Y si la jornada es la semanal es de 6 días, entonces se reducirá en 50 minutos un día y en 10 minutos el otro. Pamela. Ya, pero ahí no quedó zanjado, por lo menos en la discusión pública, porque lo que vimos luego de ese dictamen es que el propio director del trabajo dijo que si no había acuerdo y se llegaba a esta fórmula de los 12 minutos era perfectamente válido y legítimo, digamos, no era lo deseable. Aquí hay una diferencia entre lo deseable y lo que se puede hacer o no se puede hacer. Hoy día, por normativa, por ley, si un empleador reduce los 12 minutos diarios, ¿está transgrediendo la ley? A ver, hay que distinguir, siempre en derecho hay que distinguir. La norma transitoria establece que las partes deberán llegar a un acuerdo en este aspecto. Por lo tanto, si las partes llegan a un acuerdo, es posible la hipótesis de los 12 minutos, si llega a acuerdo tanto individualmente como con el sindicato. Ahora bien, en el caso de que no haya acuerdo, está zanjado por la dirección conforme a ese dictamen. Ah, perfecto. Pamela, y en el caso de las personas que opten, de acuerdo a la última interpretación que hace en la ley, de reducir una hora, ¿esa hora hay que reducirla en la jornada del día viernes o puede ser que el miércoles la jornada laboral sea más corta? Bueno, nuevamente, va a depender si hay acuerdo entre las partes, qué día se va a reducir. Si no hay acuerdo, aquella decisión, la ley se la entrega al empleador, conforme ahora también lo ha instruido. Pamela, perdón, y cuando usted dice acuerdo, ¿es acuerdo de empleador con cada uno de sus trabajadores o acuerdo con los sindicatos? No se puede dar una empresa de 1000 trabajadores y hay 3 sindicatos, ¿ahí se acuerda con los sindicatos o cada trabajador tiene su derecho a decir, sabe, yo quiero la hora menos el miércoles, quiero los 12 minutos, quiero el lunes entrar o salir un poquito distinto? Claro, es que, a ver, si hay sindicatos, el acuerdo tiene que ser con él o los sindicatos que hayan en la compañía. Si no hay sindicatos, los acuerdos son individuales. Y si hay sindicato, el sindicato llega a un acuerdo, pero yo era parte de ese sindicato y tenía otra mirada distinta, porque ahí va a primar la mayoría. Ya, la mayoría dijo, no, yo quiero una hora menos el viernes. Se llegó a ese acuerdo, pero pucha, yo quería entrar una hora más tarde el lunes. No quería que me dieran una hora antes el viernes. ¿Tengo algún derecho a pataleo? Si voy a la inspección del trabajo, ¿se va a considerar mi opinión o que el sindicato valide este acuerdo hace que eso quede por sobre el interés individual? A ver, la ley va a primar la decisión que se tome con el sindicato, ¿no? Así lo establece. El punto es el siguiente, que la decisión del sindicato también puede ser flexible, es un acuerdo. Perfectamente el sindicato puede optar de determinadas categorías de trabajadores, entrarán en un régimen y otros en otro, es un acuerdo. Eso pueden pactarlo de diversas maneras, digamos, no hay una sola forma de pactarlo. Ya, muy flexible todo, por lo que uno ve. Y en la hora de colación, Pamela, ¿hay también flexibilidad o eso quedó estipulado? Porque también hay muchas personas por la modalidad de sus trabajos que tienen pic de trabajo en la tarde y en la mañana, que tienen como 2 horas punta. Al jefe de alguna manera le convendría que esa hora de colación sea de 2 o 3 horas para aprovechar bien esas 8 horas diarias que va a trabajar su empleado. ¿Se puede hacer eso o la jornada laboral en cuanto a colación quedó estipulado en algún monto de tiempo?
A ver, la ley de las 40 horas rebaja la jornada gradualmente, ¿no? De 45 a 40. Ahora, la jornada diaria y las horas semanales, en eso introdujo flexibilidad. Y esa flexibilidad significa que se pueden pactar las horas, ¿no? Dentro de 4 semanas, ¿vale? Y ese pacto es flexible también. Por lo tanto, va a tener que determinarse específicamente los alcances de cada acuerdo al respecto, si es con el sindicato o si es, digamos, de manera individual. Incluido para la colación. Entonces, lo que pasa es que, a ver, cuando teníamos una jornada rígida, es decir, 5 días a la semana, 9 horas diarias, o si es 6 días, 7 horas diarias, que una colación entre 30, no más de 30 ni más de 60 minutos, eso podría tener sentido, ¿no? A propósito de que se pacta ahora en horas y puede ser flexible esta distribución de las horas en la semana, la hora de la colación, etcétera, deja de ser rígida. Por lo tanto, eso va a depender del acuerdo que se llegue, cómo se va a organizar el tiempo de trabajo. Ya, Pamela, pero es que igual uno se pregunta en ese acuerdo si no hay una relación asimétrica, y ha sido un poco la suspicacia que se ha generado desde el gobierno. Ayer la ministra Camila Vallejo decía que una cosa es la flexibilidad y otra cosa es el abuso, pensando en que como no es simétrica la relación, los acuerdos pudieran ir en menoscabo de los trabajadores y, por ejemplo, en la lógica de que dupliquen la hora de colación, al final no se estaría cumpliendo la idea de que yo me vaya antes a la casa, pues me están manteniendo más tiempo, no sé, en el restaurante para que el pic de la noche yo llegue hasta ese momento. Ahí se podría burlar el espíritu de la ley, ¿o no? A ver, desde el mundo laboralista y sobre todo desde las académicas y académicos que nos dedicamos a esta área de estudio, efectivamente fue una crítica bien fuerte que se le hizo el año pasado a la forma como quedó redactada la ley. Ya. Efectivamente, la relación de trabajo es desigual, ¿vale? Las personas que son trabajadores y que somos trabajadores lo saben. Y por lo tanto, muchas veces cuando la ley habla de acuerdos, realmente en la realidad se traduce en imposición, ¿no? Porque es muy difícil resistir a que el empleador o empleadora le plantea a uno, oiga, lo vamos a hacer así y uno se niegue, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los problemas de técnica legislativa en la cual tiene la ley. Y por lo tanto, más allá de la condición abusiva o no, eso habrá que determinarlo en el caso a caso. Pero que la ley establece esa flexibilidad, la establece. ¿Está? Que fue, digamos, la acción por la rebaja de la jornada, digamos, parte de la negociación en el Congreso. Pero efectivamente adolece de ese problema. Pamela, y en el caso de las personas que teletrabajan, que es una modalidad que creció muchísimo en nuestro país a partir de la pandemia, del encierro, muchas empresas ya cerraron las oficinas y mucha gente trabaja en la casa. Los que trabajan en la casa con teletrabajo, ¿cómo acreditan sus 40 horas? ¿Cómo dicen, bueno, sabe que yo terminé mi jornada o estoy trabajando? ¿Cómo hacen? Porque la ley estipula que todos marquen ahora, o una serie de personas que antes no marcaban tengan que acreditar que están trabajando, que asistieron, que están ahí. Bueno, ahí hay otro problema que tiene la ley, porque la ley de teletrabajo que se dicta en plena pandemia también es muy flexible y permite diversas modalidades de teletrabajo, ¿no? Tanto teletrabajo completamente, teletrabajo híbrido, mixto, etcétera. No hay diversas hipótesis ahí. El punto es el siguiente, que hoy el artículo 33 establece que es deber del empleador controlar la jornada, ¿ya? Y con algún determinado medio que tendrá que ser validado por la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, ahí el empleador tiene el deber de controlar la jornada con algún mecanismo que esté validado por la propia Dirección del Trabajo. ¿Lo mismo para la ley de conciliación laboral? Claro, no hay diferencia al respecto. Ya. Pamela, la quiero llevar ahora a otro capítulo dentro de esto, que es el artículo 22, que hasta ahora existe en las distintas empresas para supuestamente empleados de confianza de los jefes que no quedan sujetos a una jornada específica de trabajo. Esto se dijo en algún momento que tenía que ver también con la flexibilidad, con que la gente pueda administrar sus tiempos. Otros en la práctica han constatado que esto también ha significado abuso o que la gente al final termina trabajando más. ¿Cómo queda en esta ley, en esta nueva normativa, el artículo 22? Que entiendo que queda bastante más excepcional que como era hasta ahora, ¿no? Bueno, hay que determinar lo siguiente. El artículo 22, inciso segundo, ¿no? Porque el artículo 22 establece la jornada ordinaria y luego la excepción, ¿no? Que es el artículo Hablemos de la excepción, digamos, que es lo que se ha usado a veces como resquicio. Ya era una excepción, ¿vale? En la anterior normativa. Ya era una excepción. Lo que hace la ley de las 40 horas es reducir aún más las hipótesis excepcionales para que no exista jornada.
para exceptuar a determinadas categorías de trabajadores y trabajadoras de la jornada. Por lo tanto, efectivamente se reduce la excepción. Y por lo tanto, van a haber una serie de trabajos que hoy día estaban exceptuados que van a tener que, la parte empleadora va a estar obligada a controlar esa asistencia. Y a controlar la jornada. ¿Con qué fin? Porque si hay un exceso de prestación de servicio, bueno, estamos en la hipótesis de la jornada extraordinaria y de la necesaria contraprestación en dinero, pago de esas horas extras que se realicen, digamos. Cosa que en las personas que estaban exceptuadas no corría, digamos, el pago de horas extraordinarias. Ya vamos a preguntar por el pago de horas extraordinarias, pero en este mismo tema y con la excepción. Hoy día, con la normativa actual, ¿quiénes pueden estar rotulados o sujetos bajo esa excepción que contempla el artículo 22 para que no se convierta en una norma generalizada? Y hago al tiro el hincapié porque veo que en esta norma la flexibilidad es súper relevante. Entonces, podría pasar que alguien que sabe que no es de la confianza del jefe, que no está dentro de la excepción, diga, pero ¿sabes qué? Yo igual prefiero el artículo 22 y se quede en la flexibilidad y ese acuerdo esté por sobre la norma o lo que contempla el artículo con su excepción. Ah, porque le da libertad al artículo 22. Podría ser. A ver, si de alguna manera el acuerdo individual en este aspecto es indisponible a la ley, ¿no? Eso es lo que ustedes están preguntando. No es así. Porque la jornada es un derecho y además, digamos, históricamente ha sido así. Y por eso la excepción, el no tener jornada es una excepción. Ahí está completamente regulada ahora y las hipótesis mucho más reducidas. No es indisponible a la autonomía individual en ese aspecto. Ya, pero perdón, es que quisiera, por nuestra audiencia sobre todo, llevarlo a un ejemplo práctico, ¿ya? Voy a poner un supuesto, a lo mejor me equivoco, usted me dice si es que estoy mal en el rubro o algo, pero supongamos que esta es una empresa de retail, nosotros trabajamos y somos vendedores, ¿ya? ¿Puede mi jefe decirle a el supervisor, ya, supongamos que yo soy una supervisora de venta, ¿sabes qué? Tú como supervisora eres de mi súper confianza, así que yo estimo que es mejor que tú seas artículo 22 y no tengas jornada laboral, porque yo confío demasiado en ti, y que yo como supervisora diga, bueno, ¿sabes qué? En vez de llegar a lo que dice la normativa, que me impongan una jornada, a lo mejor esto me va a dar pie para un día llamar y decir, ¿sabes qué? Voy a supervisar desde mi casa, esto va a ser más flexible, entendiendo que un supervisor no cumple con todos los requisitos de la extrema confianza del jefe, porque eso está pensado como para gerentes, para ejecutivos. El supervisor no entraría en esa lógica, pero alguien podría considerar que le queda bien. ¿Podría entonces trabajar bajo el artículo 22? A ver, los derechos laborales son irrenunciables. Así lo establece el artículo 5 del Código del Trabajo, porque son normas de orden público. No, por eso le planteo de que la hipótesis solo la hipótesis en la cual no haya fiscalización directa, ¿no? Inmediata y conforme a la naturaleza de las labores, no estarán exentas de la jornada. La regla general, por lo tanto, es que todos están sujetos a una jornada. O sea, en el ejemplo no se puede. No se puede, porque yo no puedo como parte trabajadora renunciar al derecho a la jornada. Pamela, y en otro tema que también ha sido sujeto a consulta de muchos empleados, que toda esta semana además hemos estado conversando con las audiencias, recogiendo las preguntas. Muchos se preguntan cuántas horas extras se puede hacer en un día y en una semana. Hoy día la ley rebaja a 44 horas. ¿Cuánto más puedo hacer en una semana? ¿Por día, por ejemplo, puedo hacer ad infinitum o tiene un límite la ley nueva? No, a ver, así como se rigidiza la posibilidad de exceptuar a determinadas categorías de trabajadores y trabajadoras de la jornada, se flexibiliza la jornada diaria. Y por lo tanto, ahora lo que se puede pactar es un promedio de horas semanales distribuidas. Fíjense ustedes que los que tengan 40 horas ya pueden perfectamente trabajar en lo que se denomina el 4x3, ¿vale? Aumentar la jornada diaria mucho durante determinados días y así poder tener 3 días a la semana libres, por ejemplo, los que ya tienen 40 horas, ¿vale? Entonces, el máximo no se toca en este aspecto, sino que se establece que el máximo de 2 horas diarias, que fue instaurado ya por la ley 19.759 del año 2001. Ahora bien, si la ley establece una flexibilidad, y es decir, que en vez de pago de horas extras se puedan compensar esas horas y hasta un máximo de 5 días para efectos de, por ejemplo, aumentar en los días de vacaciones o permisos, etcétera, ¿no? Ahí establece esa flexibilidad.
Ya. Y lo otro, en las cosas prácticas, Pamela, la gente que trabaja el fin de semana, ese fin de semana, el sábado y domingo, ¿se contabiliza dentro de estas 40 horas o 44 horas? ¿O los fines de semana para el empleado y para el empleador es un mundo aparte, que se considera distinto, que se paga con una recarga, me imagino, positiva por ser fin de semana? ¿Cómo opera esta ley con esa dinámica? Claro, ahí establecen unas reglas, ¿no? Principalmente esto atañe al sector del comercio, ¿no? En este caso, la regla va a ser que se van a poder usar hasta 8 domingos al año, por ejemplo, corridos de trabajo, ¿no? Hasta 8 domingos y 3 corridos, perdón. Esa es la regla que establece la ley. Por lo tanto, eso también es flexible, en el sentido de que se puede negociar. Yo pienso en el comercio, pensemos en la época de Navidad, ¿no? Que es una época bien fuerte para los trabajadores del comercio. Ahí se puede, digamos, trabajar los domingos y hacer un acuerdo con el empleador que lo autoriza la ley de trabajar varios domingos seguidos, ¿vale? Eso se flexibiliza también, en ese sentido. Pamela, quería preguntarle por el trabajo de las asesoras de casa particular, que también ha sido otra duda. Obviamente hay un régimen que es un poco más simple, que es el puertas afuera, porque ahí efectivamente hay una jornada de trabajo pactada que tendrá que reducirse, me imagino, y usted me corrige si no es así, de la manera como lo están haciendo las empresas. Pero ¿qué pasa con las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que en el fondo están permanentemente en su lugar de trabajo? ¿Cómo se va a implementar esta reducción de jornada cuando ahí no hay una jornada clara, creo yo, sí, un horario de descanso continuado, pero no una jornada de trabajo establecida? Bueno, ese es un problema histórico de las trabajadoras de casa particular. No han tenido un estatuto especial hasta la aprobación del convenio 189 de la OIT, que fue un incentivo que realizó el sindicato, ¿no? Acuérdense que en la época de pandemia no estaban protegidas por el seguro de desempleo, eso también se corrigió. Y en este caso, efectivamente, tenemos un problema, ¿no? Porque las jornadas para las trabajadoras de casa particular se establece de manera, diríamos, negativa, ¿no? Se establece el derecho al descanso máximo diario y no se establece una jornada, ¿vale? Y ahí sí que tenemos un problema y en este caso la ley prevé compensaciones. Pero en ese caso, Pamela, las personas que tienen asesora del hogar, puertas adentro, puertas afuera, ¿tienen que implementar algún libro de asistencia con horario de entrada, con horario de salida o algún tipo de sistema para marcar? A ver, el artículo 33 plantea que es deber del empleador controlar la asistencia. Por Eso lo tanto, ya debería pasar, digamos. Deberían haber mecanismos de control. El punto es el siguiente, que en el caso de la jornada de las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, ¿no? Como se denomina, coloquialmente, se establece un máximo de descanso, ¿vale? No existe esta limitación diaria. ¿Un mínimo Por ejemplo, de descanso o un máximo? Mínimo. Dice al menos entre 9 y 10 horas de descanso, Claro. ¿vale? Esta es la diferencia de la regulación. No dice usted va a trabajar X horas, sino que dice usted tiene derecho a descansar tales horas. Ya, pero es que ahí nos lleva a una jornada que sería súper variable de caso a caso. Pero usted dice, en estos casos se va a optar por la compensación, que entiendo que es devolver días libres, horas. No sé si siempre es lo mismo, porque lo que yo he leído y conversado con otros expertos es que en el fondo se entiende que la jornada diaria es como de 12 horas, según ese descanso mínimo que establece. Entonces se va a decir al empleador que tiene que devolver 2 días libres al mes, son 24 días al año. ¿Eso es así a todo evento o va a depender del acuerdo al que lleguen las partes o de cuánto realmente esa trabajadora de casa particular puertas adentro trabaja dentro de la casa? Porque también ahí hay una cosa que se mezcla con la vida cotidiana personal. Claro. A ver, también la norma establece y el dictamen que lo regula que esos días se pueden compensar en un periodo de 3 meses, ¿vale? No es tan rígido respecto de que son 2 días al mes, también se pueden compensar en un máximo de 3 meses. ¿Pero en 3 meses serían 2 días o serían 6, 2 por mes? Dentro del periodo de 3 meses, por ejemplo, podría ser, son 2 días al mes y se pueden compensar en un periodo de 3 meses y se pueden acumular. ¿Vale? Entonces, perfectamente en 3 meses se podría, digamos, dar esa acumulación. Ya, pero son los 24 días al año, en el fondo. Ese cálculo está bien hecho. Sí, ese cálculo está bien. Ya. Pamela, ¿y cómo opera la ley de las 40 horas que comienza a regir hoy viernes 26 de abril con las personas que trabajan en modalidad de turno? Estoy pensando en la minería, en turnos que son de 15 por 7, de 5 por 3, algunos tienen 21 por 10.
Cada mina y cada rubro tiene un sistema particular. ¿Allí opera las 40 horas o por la modalidad de trabajo, por el rubro, no están afectos a esta nueva normativa? A ver, operan las 40 horas, ¿no? Eso opera. Lo que pasa es que la distribución de la jornada y todas aquellas cuestiones tienen reglas especiales. En este caso son jornadas excepcionales y acaba de dictarse el reglamento ahora el 20, que determina los límites y parámetros en la distribución de la jornada, que es el reglamento que se publicó en el Diario Oficial el sábado 20 de abril. Pero un minero, por ejemplo, que trabaja de sol a sol, ¿es artículo 22 hoy día o tiene que también marcar todos los días que hora entró y a qué hora salió, independiente si trabajó 10 horas, 12 horas o más? Porque los turnos uno los ve que son tremendos de largo cuando están sobre todo en la minería, en la precordillera, para aprovechar y optimizar bien el tiempo. Sí, es que son jornadas excepcionales, no se rigen por las reglas generales. Por lo tanto, ahí hay flexibilidad para, por ejemplo, lo que usted plantea, ¿no? Una persona que trabaja en minería puede estar en una extensa jornada, incluso 4 días, y está, digamos, en unas condiciones de trabajo en la cordillera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se compensa eso, las famosas jornadas trabajan una cantidad de días y otros días libres, no cuando bajan de la mina, ¿vale? Por lo tanto, ellos están sujetos a una jornada excepcional, ¿vale? Y por lo tanto tienen sus propias, digamos, formas de regulación allí. Ya. Pamela, tenemos como 300 dudas más. Sí, yo tengo más de aquí todavía anotadas. que solo se van a ir, me imagino, despejando en el tiempo, pero le queremos agradecer muchísimo porque nos ha ayudado a entender algunas de las materias que hoy día están sobre la mesa con esta implementación que comienza hoy de 45 a 44, pero que progresivamente va a llegar hasta las 40 horas. Así que muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, Pamela. Muy bien, gracias. Vamos a